Yo sé que no hay muchos, pero los que puedan, hermanos, que esta mañana hay una gran bendición en este lugar. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 51. Vamos a estar todos juntos allí, hermanos, conectados en la presencia de Dios. En el versículo número 5 del capítulo 51 de los Salmos, leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En el libro de los Salmos, capítulo número 69, y en su verso número 8 dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Quiero en esta mañana, amada iglesia, que levantes tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo en esta mañana. Invoquemos el nombre de nuestro Señor. Y diga conmigo en esta mañana: Señor, necesito que mi corazón sea restaurado. Necesito que mi espíritu sea renovado. Quiero que en esta mañana hables a mi vida de una manera tan profunda que mi corazón pueda ser quebrantado y encuentre en ese quebrantamiento la dicha de aprender a perdonar a mis padres, a mi familia. Espíritu Santo de Dios, hoy pido que tu presencia se derrame sobre mi vida de una manera muy, pero muy especial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Les voy a pedir, amado hermano, que en esta mañana trate de estar conectado con la presencia de Dios. No permita que ninguna distracción en esta mañana le corte la bendición. Amén. Bendición que Dios tiene preparada para todos ustedes. He leído dos salmos escritos por el rey David. El primero, vemos que en su confesión o en su declaración hace una acotación en un verso diciendo: en pecado me concibió mi madre. Y en el Salmo 69 dice: porque por amor de ti, el verso 8, dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi padre. Quiero compartir con ustedes en esta mañana el secreto del rey David, un secreto oscuro pero revelado. Un secreto oscuro pero revelado. Algo que desconocemos de David. Y antes de hablarle de ese secreto oscuro, yo quiero hacer una pequeña reseña de las grandes victorias que David obtuvo, porque es fascinante y emocionante cuando usted y yo abrimos en el libro de Samuel, primera de Samuel, segunda de Samuel, y leemos toda la biografía y toda la historia de David. Realmente es emocionante, impactante cuando empezamos a ver desde su llamado, ¿ok? Su llamado tiene una gran enseñanza que a medida que desarrollemos la disertación de la palabra de Dios vamos a explicarle. Primera de Samuel, capítulo 16. David es llamado y es ungido para ser rey de Israel, ¿sí? Pero también no solamente encontramos un llamado al reinado, sino que el comienzo de su ministerio realmente, hermano, es una gran bendición inspiradora para cualquier joven. Hemos oído grandes mensajes, hermanos, disertados, hermanos, perfectamente, hermanos, a nuestro espíritu y a nuestra alma, hermanos, que resucita, hermanos, cualquier desánimo en nuestras vidas. Hermanos, solamente el leer la historia de David con Goliat, cómo derribó a ese gigante, hermano, y cómo animó a todo un pueblo atemorizado, a un rey confundido, frustrado, aquel niño de 16 años, de gran tamaño en espíritu, pero de cuerpo físicamente pequeño, a una persona que no tenía la contextura corporal para enfrentarse a alguien. Hermanos, cuando leemos esta historia nos impacta. No solamente esto, hay otras historias maravillosas, otras aventuras muy gloriosas de David, aquellos en los cuales fue probado y experimentado como un joven de Dios, como un hombre de Dios.
Luego de esta batalla no solamente derribó a aquel Goliat, sino también, hermanos, conquistó, derribó a muchos filisteos. A muchos filisteos. Y vemos grandes conquistas en este rey. ¿Sabe? En medio de un abatimiento en su alma por haber pecado contra Dios, él se va a la historia de su vida. Él se va a la historia de su vida y la revela, la refleja para que quede marcada allí, que todos entendamos, hermanos, que todos tenemos un pasado, una vida oscura, un secreto oscuro, que muchas veces nos cuesta revelarlo, sacarlo a la luz, sacar a la luz las heridas, de dónde nacimos, de dónde vivimos, cómo fue nuestra crianza. Algunos de ustedes no se han preguntado cómo fue la vida de David, de dónde viene David, quiénes fueron sus padres. David lo revela. Admiramos gloriosamente, hermanos, el crecimiento espiritual que tuvo David. Fue grande, espectacular, glorioso, lleno de grande inspiración, ciertamente. Mi vida ha sido siempre inspirada, hermano, por esas acciones heroicas de este pequeño joven que lo hizo, lo logró. Yo digo, si él lo logró, yo también puedo lograrlo. El llamado de Dios es algo extraordinario, pero déjame decirte que el trato de Dios no solamente comienza con uno cuando llega a la iglesia o cuando tiene la oportunidad tú de oír una palabra de Dios. Antes de que tú llegues a la iglesia o a algún lugar donde se te predique la palabra, han existido muchas circunstancias, han existido problemas en la vida donde Dios ha buscado tratarte y llamarte para darte una formación. Para darte una formación. En el capítulo 51 del libro de los Salmos, postrado David delante de la presencia de Dios, en un grito de clamor, en un grito de arrepentimiento, de dolor y de tristeza por haber ofendido a aquel que lo formó, a aquel que lo llamó. Él dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cualquiera puede decir, este salmo declara, bueno, que todos somos pecadores y que de una u otra manera pecamos y que, bueno, por eso dijo David esto. No. Quiero decirte en esta mañana que David, al igual como muchos de los que estamos aquí, venía también de un hogar disfuncional y destruido. Y culturalmente, hermanos, David había sido, hermanos, ofendido, herido, humillado profundamente. Vamos a estudiar en esta mañana ese lado oscuro o ese lado que muchas veces no quisimos ver cuando leíamos la Biblia. La tristeza que embargaba a David por saber, hermano, que no tenía un padre y a una madre dentro de un hogar. David no tuvo un padre y una madre dentro del hogar. No lo tuvo. Fue un niño criado en el monte, apartado de sus hermanos, de sus padres. No tuvo aquel apoyo, porque fácil es ver muchas veces las grandezas de alguien. Cuando alguien tiene un logro, una conquista, dice, wow, digno de admirar. David, Josué, Moisés, todos ellos tuvieron conquista. Pero cuando miramos el lado, hermanos, de dónde nacieron, cuando veamos sus raíces, hermanos, es allí donde usted y yo necesitamos ser confrontados y aprender a despertar, hermanos, de nuestra situación, que hasta el día de hoy, a muchos, a pesar de que tengan 30, 40, 50 años, pueden recordar recuerdos, pueden traer recuerdos amargos a sus vidas. Y no solamente traer recuerdos amargos de su vida del pasado, sino que también pueden manifestarlo, reflejarlo en sus hijos, en sus parientes, porque fueron marcados. Esta mañana, las victorias de alguien o las conquistas de alguien, hermano, no radican en las riquezas de una persona. No radican en eso. Ni radican tampoco en lo muy estrella que pueda ser. Yo pudiera decir en esta mañana, muéstrame tu sufrimiento y te diré lo grande que puede ser. Muéstrame tus heridas y te diré el instrumento grande y poderoso que tú puedes ser. Muéstralas, sácalas, revélalas y te diré lo grande que tú podrás ser.
David en este momento dice: reconozco que en pecado fui formado. ¿Sabe qué? Hay otro hombre en la Biblia, en el libro de los Jueces, llamado Jefté, que también vivió esta situación. Vivió una situación similar. Su padre tuvo relaciones con una persona de la mala vida y nació Jefté. Tuvo que tomarlo, el padre de Jefté, lo trajo a su casa, pero no era lo mismo. Era un hijo abandonado, lo que le llamamos hasta el día de hoy un hijo bastardo, ¿sí? Que está fuera del matrimonio y como tal es rechazado. En aquel tiempo, en la historia que vivió David, en su cultura, en su tiempo, el menosprecio por haber nacido fuera de un hogar constituido era un oprobio, era algo amargo, era algo sufrido, era algo doloroso, muy triste. ¿Sabe que alguien nacido fuera del matrimonio no tenía los mismos privilegios que aquellos que habían nacido de mamá y de papá? No tenían derecho a una heredad, no tenían derecho a una herencia, no tenían derechos alguno. Un niño al crecer bajo un ambiente, hermano, de desprecio y de humillación, ¿cómo puede estar su corazón? ¿Cómo puede preservar ánimo para salir adelante? Porque hemos visto en este campo de batalla, en el campo de la batalla de un hogar disfuncional, de abandono de padres, hemos visto la derrota de muchos niños que no han podido superarlo. No lo han superado, algunos han muerto porque tomaron malas decisiones. Otros simplemente volvieron a repetir el patrón de conducta en sus hogares, tratando, hiriendo, apartándose, yéndose. David vivió todo esto. Aun cuando Dios lo estaba llamando, aun cuando iba a ser ungido, y se les llamó a los hijos de Isaí, el padre mostró solamente sus hijos que habían nacido en matrimonio. Aquí están, estos son todos los hijos. ¿Ya? Ahí están. ¿No te sirve alguno de ellos? No, esto no es. Dijo: ¿no te queda alguno más? Pregunta el profeta Samuel: ¿no te queda alguno más? Porque era lo cultural, estos son los privilegiados. ¿No te queda alguno más? ¿No hay algún rezagado por allí? ¿No hay algún despreciado por allí? ¿No hay alguien? Dijo: ah, sí, ya me acuerdo. Está David el menor. Él se está por allá en el campo. No crea que a lo mejor no tenía ningún valor. No tenía para él, para padre. Imagínense ustedes este cuadro de desprecio tan profundo que David vivía. Y uno se pregunta: ¿cómo hizo este joven? Santo Dios, ¿cómo hizo este joven para no ser marcado tan profundamente? ¿Sabe que cuando leemos las persecuciones de Saúl contra David, en alguna oportunidad donde Dios le había entregado a Saúl en sus manos, él no lo destruía ni lo mató, siempre respetó la figura de Saúl? Pero ¿sabe qué? En varias oportunidades le decía: Padre mío, le dijo eso a Saúl repetidas veces, porque veía en Saúl, hermanos, veía un padre más que un rey. Cuando derrotó a aquel Goliat, Saúl lo acobijó. Sintió lo que nunca había sentido anteriormente. Era despreciado por sus hermanos, no solamente en el momento de ser escogido como rey, sino que en el momento de librar la batalla también fue repugnado por sus hermanos. Le dijeron: sal de aquí, ¿qué haces aquí? Veniste a curuciar, ¿qué haces? Salió, le dijeron, fuera. Fue despreciado en ese momento. Pero cuando llegó a la casa de Saúl, se encontró un hermano. No un hermano de padre o sangre, un hermano que lo adoptó, llamado Jonatán. Amén. Y le decía: oh, hermano mío. Hicieron un pacto de amistad. ¿Sabe qué? La Biblia revela diciendo que cuando David cae, cuando Jonatán pierde su vida en el campo de la batalla, David le declara diciendo: es tu amor mejor que el amor de las mujeres. Hay unos que han torcido ese pasaje de la Biblia diciendo que eran homosexuales. Nada tiene que ver con eso. Tenía que ver que había encontrado un hermano que nunca lo tuvo. ¿Sabe?
En el Salmo 69, verso 8 dice: extraño he sido para mis hermanos. Hablaba de los hermanos que venían de parte de papá, los que le despreciaron, los que le apartaron. Me imagino aquel escenario cuando llegó Samuel. Digo, bueno, papá, aquí estamos los hijos de mamá y papá, así que sácalos uno por uno a ver cuál va a ser el rey de Israel. Ocultaron, importunaron a David. Pero no solamente los hermanos de su padre. La Biblia dice en ese mismo verso: desconocido para los hijos de mi madre. Isaí tenía un hogar aparte y la madre de David también tenía otro. El que no tenía hogar era David. Estaba apartado. Desconocía lo que era el amor de un hogar. ¿Sabe lo que es difícil? Lo que es duro para un joven. Enfrentar, tener sentimientos encontrados, frustraciones y dolores en su corazón. ¿Sabe que David no fue escritor de los salmos después que él alcanzó ser rey de Israel? No. El Salmo capítulo 69 y el Salmo capítulo 22 fueron escritos en aquellos montes donde solo él se encontraba en su lamento. Y hacía algunas declaraciones de tristeza. Salmo capítulo 22 se titula Un grito de angustia y cántico de alabanza. Digo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alturas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, escuche, lo escarnecían. ¿Sabe por qué? Porque si su padre estaba con sus hermanos en una plaza o en algún lugar y llegaba y venía el hijo bastardo, le decía, mira dónde está el bastardo. Tenía que quedarse por allá donde nadie lo viera, donde nadie lo pudiera ver, porque era molestado, era escarnecido, era criticado. Todas estas cosas vivía David. Me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Se le tira de santito. ¿Sabe qué hizo David en medio de esta desesperación? Porque uno dice, ¿cómo hace alguien para resistir tantos desprecios, tantas humillaciones, hermanos? ¿Sabe qué hizo David? Hermanos, se arraigó en la palabra de Dios. David tuvo un encuentro con Dios. David dijo, aunque padre y madre me abandone, con todo y eso Jehová me recogerá. Él es mi padre, Él es mi Dios. Y desde su adolescencia, desde su niñez, hermanos, trató de no permitir que las heridas o el quebranto afectaran sus vidas. No lo permitió. Empezó a leer la palabra, porque estas declaraciones que están aquí, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, eran escritas desde antes, hermano. Estudiaba la palabra, conoció a Dios. Conoció a Dios. Solamente Dios puede librarnos de nuestras angustias. Este muchacho, el éxito de este muchacho estuvo, hermanos, concentrarse en amar a Dios. El versículo número 13 del capítulo 69 dice, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Escucha, sácame del pozo, del lodo, y no sea yo sumergido.
¿Dónde se encontraba David? Se encontraba en un pozo. Hay algunos jóvenes, mayormente los jóvenes, porque los adultos que estamos aquí pudiéramos lamentar en hacer algunas acciones. De David. ¿Sabe cuál era la afrenta de David? Que no venía de un hogar estable. No venía de un hogar estable. No era mirado por muchos de una manera agradable, porque la cultura era tan fuerte que no lo permitían ver como un hijo legítimo. Era un bastardo, era una afrenta. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio, ese desprecio que recibía de parte de su propia familia. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón. David sufrió. David sufrió también. El escarnio ha quebrantado mi corazón. ¿Cuántas palabras difíciles en nuestra vida recibimos? De desprecio que han quebrantado el corazón. El corazón de David fue quebrantado. Y decía, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Ninguno hallé. Hay muchos que llegan a la presencia de Dios. Trataron de buscar consuelo en las drogas, en el alcohol, en el libertinaje, pero nada consiguió. Nada ha cambiado las cosas. Papá sigue siendo igual, mamá sigue siendo igual. Sigo teniendo rencor, heridas profundas, marcas en mi vida. Siempre tengo una historia amarga de qué contar cuando alguien me pregunta ¿por qué tú eres así? Ya tengo a quien echarle la culpa. Digo a mi papá o a mi mamá. Aquel que me abandonó, aquel que me dejó. Busqué consoladores y no encontré. Miren este desprecio tan profundo que vivió David. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir algo. David, en ese momento, hermanos, en que escribe este salmo, siendo joven, siendo muy joven él, menos de 16 años, sin saber y sin darse cuenta, no sabía que estaba escribiendo aún la historia y estaba profetizando, hermano, la venida de Jesucristo. Porque lo que declaró, hermano, en esta oración, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Estaba profetizando, hermano, en aquel llanto amargo, en aquel tiempo de angustia y de aflicción, profetizando, hermano, lo que nuestro Salvador iba a vivir en la cruz del Calvario. Y hay algo importante, hermano, que usted y yo debemos tocar o sacar de esta historia tan linda. No importa el sufrimiento, el dolor o la tristeza que usted y yo hayamos vivido en alguna oportunidad con nuestros padres, con nuestra familia. Lo importante es cómo usted y yo respondemos ante eso. Lo importante es cómo usted y yo enfrentamos esta situación. Sí, David fue grande en la presencia de Dios. David conforme al corazón de Dios. Pero lo que lo hizo grande, hermano, no fueron sus cualidades, porque no las tenía. David no tenía cualidades para ser rey. David no tenía cualidades para enfrentarse a un ejército. Cuando le pusieron aquella armadura, tuvieron que quitársela porque le pesaba, no podía caminar. Imagínense la burla de él, hermano. La burla de muchos, pero era el único atrevido, pero colocándole aquella armadura, imagínense sus hermanos diciéndole, tú si eres ridículo, chico, quítate eso, vale, sácate eso de la mente, no seas necios, porque los bastardos, los que están, hermanos, siempre acongojados, son menospreciados, sus ideas no son tomadas en cuenta, hermano. Si tiene algo aguerrido en su corazón para hacer, es menospreciado también. Sin embargo,
Lo grande de David no eran sus cualidades. Lo grande de David fue su encuentro con Dios, su relación con Dios. Fue lo único que lo mantuvo. David mantuvo respeto sobre su padre y su madre. Nunca habló mal de ellos. Aunque buscó aquella figura de padre sobre Saúl, nunca habló mal de ellos. Él se levantó y reconoció: ellos son pecadores. Dijo: en pecado me concibió mi madre, en adulterio me concibió ella. Por eso es que cuando pecó, él se vio cara a cara en ese espejo y dijo: volví a repetir la misma historia. Por eso vemos que comete tan grande pecado. Comete tan grande pecado, no solamente de fornicar con aquella mujer, de adulterar con ella, sino que cuando se entera que tuvo un hijo, él se vio reflejado en su misma historia. Y él diría en sus noches: ¿qué será de este niño? Ahora estará solo como yo lo tuve. Será un bastardo entonces ahora él. Y cometió el segundo pecado de enviar al esposo de aquella mujer a morir en batalla. Pecó porque decía: no es justo que este niño viva el oprobio, la afrenta. Sabía lo que había vivido y repitió la misma historia. Y déjame decirte algo, joven: si usted hoy no se levanta y aprende a perdonar los errores que sus padres han tenido con usted, si hoy no te levantas a reconocer que tus aflicciones, que tu dolor te puede hacer daño y te puede llevar a repetir la misma historia que tus padres cometieron contigo, aún peor pudieras hacerlo, tu lamento entonces perdería el sentido completo. Hoy en esta mañana tenemos la oportunidad de levantarnos y encomendarnos al Señor, aprender a pedir perdón, aprender a perdonar aquellas faltas. No solo tú, joven, aquí también en esta mañana hay padres que deben aprender a reconocer que no importa el tiempo o la edad que tú tengas, tú también debes aprender a perdonar. Permítame la gente. Tú también debes aprender a perdonar. Amén. Debes reconocer tu pecado. Muchas veces nos cuesta hablar, que nos cuesta reconocer. Estas líneas dicen así, utilizando la primera expresión de hijo. ¿Cuántos son hijos? Tu padre y tu madre también son hijos. Hijo, comenzar estas líneas no es nada fácil. Sin embargo, quise comenzar diciéndote que también fui hijo. Y al igual como tú, tengo secretos oscuros que marcaron mi vida, y no quisiera justificarme, pero la verdad es que mi corazón se cerró a la ayuda de Dios y tomé caminos oscuros, y aunque no quise hacerte daño, te afecté con mi carácter, con mi manera de ser, con mi manera de pensar, con mis malas decisiones. Te abandoné, te dejé, te herí, te ofendí. Sé que me necesitabas en esos momentos donde te sentías solo. Pero déjame decirte que no solo tú perdiste esos mejores momentos, yo también los perdí.
Recordarás cuando estabas pequeño y necesitabas de mí y no estuve allí. Y aún en el desarrollo de tu adolescencia tampoco pude estar. Y el solo hecho de recordarlo trae confusión y frustración a mi vida. Mi frustración habla en momentos, a lo mejor en no buscarte, en no llamarte. Dolido está mi corazón por todo lo que he hecho. Solamente hay algo que puedo ver. Solamente hay algo que puedo ver en esta mañana. Que lo único que nos puede volver a unir es el perdón. Quiero, hijo, en esta mañana que por favor me perdones. Ponte sobre tus pies, hijo.